antes de continuar con ello, es importante que sepamos qué son los algoritmos, porque ya que hablamos de algoritmos y que está muy de moda, nosotros decimos, voy a hacer una compra, visito alguna tienda virtual o visito una aplicación cualquiera, por ejemplo, si quiero comprar un televisor o simplemente porque vi una propaganda de un televisor y luego cuando reviso mi correo, reviso alguna aplicación como Facebook, como TikTok, Uruguay, Instagram o cualquiera de las aplicaciones que utilizamos o cuando revisamos en el Google cualquier tipo de información, automáticamente nos comienzan a salir una serie de avisos que ya se refieren al televisor nuevamente, como si la máquina estuviera interpretando nuestro pensamiento o nos estuviera leyendo la mente. Y eso es gracias a los famosos algoritmos. ¿Y qué cosas son los algoritmos? Los algoritmos son un conjunto ordenado y finito, es decir, es un conjunto que tiene una orden, pero tiene un inicio y un fin de operaciones. Y operaciones muy simples, que se utilizan para resolver un problema o llevar a cabo una tarea específica. En realidad, los algoritmos son modelos o guías para ordenar procesos. Tienen un inicio, un fin y funcionan en secuencia. Es decir, paso 1, paso 2, paso 3. Y están compuestos por esa serie de pasos ordenados, es decir, en orden. 1, 2, 3, 4, 5, siempre siguiendo un orden. Y cuando hablamos de orden, tenemos que hablar de los ordenadores, que es el término que se le usa en el mundo, pero en nuestro país generalmente le llamamos computadoras. Pero en realidad son ordenadores. Porque las computadoras, los sistemas informáticos, su trabajo es ordenar la información, clasificar la información, procesar la información y presentarla. Ese es el trabajo de los sistemas informáticos, las computadoras o ordenadores. Entonces, este conjunto ordenado de operaciones que se dan se llaman algoritmos. Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos de algoritmos, ¿no? Por ejemplo, dice, nuestra lámpara no funciona. ¿Qué hacemos? Hacemos una verificación simple, ¿no? Ese es un procedimiento. ¿Está enchufada? Si está enchufada, entonces puedo deducir que el foco está quemado. Y si no está enchufada, entonces hago el siguiente procedimiento, que es enchufarla. Si el foco está quemada, me hago la pregunta, ¿el foco está quemado? Me pregunto, sí. Si el foco está quemado, entonces reemplazo por otro foco. Si el foco no está quemado, entonces debo comprar una nueva lámpara. Entonces, en la descripción de esos procedimientos se llama algoritmo. Ese es un algoritmo muy sencillo, ¿no? Al costado también tenemos otro. En el caso dice, la computadora no tiene acceso a internet. Entonces, hago la pregunta, ¿está conectado y encendido el router? Tengo dos posibilidades, si es sí o si es no. Y luego así vamos detallando paso por paso y a cada respuesta del sí o del no le damos otro siguiente procedimiento hasta llegar al objetivo que queremos. Una de las formas más sencillas de saber qué es un algoritmo y cómo funciona es las famosas recetas de cocina, ¿no? ¿Qué es una receta de cocina? Es un conjunto de procedimientos en la cual vamos a utilizar una serie de insumos o materiales y utilizando todos esos insumos vamos a nosotros llegar a preparar un plato de comida, un postre o cualquier otro, digamos, cualquier otro plato que pueda ser degustado. Si seguimos esos pasos, tal y conforme lo dice la receta, llegamos al objetivo. Eso es un algoritmo, una serie de procedimientos ordenados que van a permitir desarrollarse para lograr solucionar un problema o para llegar a conseguir alguna respuesta. Y entonces estos algoritmos se utilizan en muchas áreas de la vida cotidiana. Las matemáticas, la informática, la lógica. Aquí decimos, por ejemplo, la receta de cocina. Son algoritmos, ya que explican paso a paso cómo hacemos para crear una comida con una cantidad determinada
de ingredientes. Si hay algo infinito, si hay algo que no se puede determinar, entonces no se usan los algoritmos, porque el algoritmo se usa como secuencia de instrucciones para resolver un problema o una cuestión. Por lo tanto, aquellas cosas, por ejemplo, filosóficas, no pueden ser desarrolladas por los algoritmos. Solamente aquellas que tienen un problema en cuestión y que tienen un tiempo de inicio y un tiempo y final. Pues hoy en día, como los ordenadores tienen tal capacidad de procesamiento de información que hacen que el procedimiento de datos sea tan sencillo, entonces ha entrado a utilizarse en todos los campos de la ciencia y del conocimiento. Existen 5 tipos de algoritmos, que es importante que nosotros vayamos, no solamente como servidores públicos, sino como ciudadanos en general, como personas en general, que vayamos aprendiendo el nuevo idioma, la nueva forma de comunicarse con el mundo y con las computadoras. Porque de lo contrario, dicen los grandes pensadores del día de hoy, los grandes intérpretes de la realidad, que si nosotros no aprendemos el lenguaje de la inteligencia artificial, seremos los próximos ignorantes. Por lo tanto, ya no solamente habrá analfabetos, no saben escribir, sino no conocer el idioma de la inteligencia artificial es como ser una persona que no sabe leer ni escribir. Por lo tanto, yo felicito a todos los que están participando el día de hoy en este evento. La verdad, vamos a tener muchísimos eventos más, que lo que buscamos es que todo lo que la vida nos da en conocimiento lo podamos enseñar acá, transmitir acá, para que la gente mejore cada día. Uno es los algoritmos de búsqueda. Por ejemplo, los algoritmos de búsqueda localizan uno o varios elementos que presentan una serie de propiedades dentro de una estructura de datos. Por ejemplo, ¿quiénes son los principales sistemas que utilizan los algoritmos de búsqueda? El famoso Google, ¿no? Es un buscador que utiliza justamente una serie de procedimientos para identificar algunos elementos con características de una estructura de datos. Por ejemplo, yo quiero comprar un televisor, entonces le digo a Google, a ver, televisores de plasma o televisores de última generación. Entonces, ya le di el dato de entrada y la solución a mi problema es buscar todo aquello que se refiera a televisores de plasma. Entonces, eso es un algoritmo de búsqueda. Luego tenemos algoritmos de ordenamiento. Es decir, también puedo darle instrucciones para reorganizar los elementos de un listado según una relación de orden, donde destacan el ordenamiento por inserción, por mezcla, por selección, de burbuja y el ordenamiento rápido. Una muestra básica, por ejemplo, el Excel, cuando nosotros hacemos filtros o cuando utilizamos el Excel, es como si utilizáramos algoritmos de ordenamiento, ya que ordena, clasifica la opción de filtros, ¿no? Entonces, pero ahora tenemos la oportunidad de que ya nosotros no tenemos que estar haciendo esos filtros, esas búsquedas, sino simplemente darle una orden a la computadora. Y esa orden se llama prompt. Ese prompt no es otra cosa que la orden que le doy a la computadora para que la computadora haga el trabajo que yo estoy esperando usando los algoritmos que yo le doy. Entonces, ya los programas como Excel, los programas como Word, etcétera, todos ellos van poco a poco a ser desplazados, si no ya fueron desplazados en la gran mayoría de lugares, por la inteligencia artificial. Porque antes, por ejemplo, necesitábamos hacer un oficio, teníamos que tipearlo, teníamos que buscar un modelito de oficio. Hoy en día ya no es necesario, simplemente le digo a la inteligencia artificial que me haga un oficio,
con las características que yo necesito. Por ejemplo, quiero solicitar una autorización para que me permitan hacer una actividad deportiva en la municipalidad X. Simplemente a la inteligencia artificial le doy el prompt y le digo que me redacte un oficio con fecha tal para solicitar un evento deportivo. Automáticamente me lo tipea y me presenta la opción correspondiente. Lo único que yo tengo que hacer es imprimir. Entonces, en el algoritmo de ordenamiento, simplemente le doy una cantidad de datos ordenada o desordenada. Puedo darle miles de datos de informaciones de formularios, por ejemplo, cuando se hacen las famosas encuestas, los famosos catastros. Entonces simplemente se le da la información así bruta a la computadora y el ordenador, con el algoritmo de ordenamiento, con un adecuado prompt, va a hacer todo el trabajo por mí. Luego tenemos, ya un poco más complejo, la programación dinámica. ¿Qué es la programación dinámica? Son métodos que reducen el tiempo de ejecución de un algoritmo al dividir problemas en subproblemas y almacenar su solución para que no haya problemas y tenga que estar volverlos a calcular. Es más, hoy en día la programación que antes se necesitaba especialistas, contratar personas que habían estudiado 3, 4, 5 años programas como el Visual, VisiCalc, etcétera, un montón de programas o lenguajes de programación que eran personas muy especializadas y que además deberían saber inglés. Hoy en día, gracias a los sistemas de programación dinámica, ya están almacenados en la data mundial global que usa la inteligencia artificial todo tipo de programas. Por lo tanto, ya incluso ni siquiera es necesario aprender programación para poder hacer una app, para hacer una página web, para hacer cualquier tipo de aplicaciones. Por lo tanto, es sumamente importante que nosotros nos involucremos en el uso y el manejo de la inteligencia artificial para nuestra vida. También tenemos los algoritmos voraces. Se llaman así porque estos algoritmos lo que buscan es que comienzan a autocorregirse ellos mismos. Y ellos mismos son los que adaptan la decisión. El ser humano solamente le va a dar la orden y el objetivo final, el inicio y el fin del paso. Y el algoritmo mismo va a ir autocorrigiéndose y buscando el procesamiento de la información hasta llegar a la solución global. Luego tenemos los algoritmos probabilísticos. Bueno, estos algoritmos también utilizan cierto grado del azar para lograr proporcionar un resultado. Ojo que muchas personas se preguntarán que si la inteligencia artificial te podrá dar los datos para que te saques la tinta. Es posible. En realidad sí podría darte ciertos mecanismos para lograrlo, pero ya se ha reglamentado, y más adelante vamos a ver algunas normas de reglamentación en el aspecto ético del uso de la inteligencia artificial, porque de lo contrario, podría la inteligencia artificial hacer que todos los negocios de la suerte, todos los negocios de los juegos al azar puedan fracasar. Entonces, la inteligencia artificial entonces va a tener un impacto muy fuerte, muy drástico